poderoso. Amén. De Jehová, Dios de los ejércitos. Así que no son fiestas solamente exclusivas hebreas, son fiestas para todo aquel que cree. Así que en el día del perdón también estaremos haciendo una convocación santa, una convocación de arrepentimiento, una convocación de perdón y alineándonos al Espíritu de Dios. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Antes o después de la tribulación? Quinta parte. Esta es la quinta parte. Aquellos que nos visitan por primera vez, esta es la quinta parte en la cual estamos predicando esto. La quinta parte. Hemos hecho 5 prédicas de 1 hora en la cual estamos estableciendo el fundamento bíblico. Fundamento bíblico a través de la sana doctrina y la escritura correcta. Hemos explicado muchas veces que nuestras Biblias, la Reina Valera y muchas más, fueron hechas o traducidas por sacerdotes católicos. Y en base al dogma católico, la iglesia cristiana ha crecido con dogmas que hoy en día nos damos cuenta que están muchos de ellos incorrectos. Así que si usted escucha algo que nunca ha escuchado y va en contra de su doctrina, discúlpeme, póngase a estudiar las demás prédicas que hemos tenido y llegue a una sana y correcta doctrina. Aquí no venimos a imponer doctrinas, no imponemos doctrinas. Usted tiene que creer conforme al convencimiento del Espíritu Santo en usted. Simplemente yo vengo a impartir lo que el Señor me ha revelado y usted se encarga en decidir si lo toma o lo deja. Pero lo más importante de todo, lo más importante, todos estamos de acuerdo que Jesucristo va a venir. Todos estamos de acuerdo que Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Todos estamos de acuerdo en que Cristo va a reinar 1000 años aquí en la tierra. Así que ponga atención lo que vamos a aprender hoy. Amén. Ya para no seguir redundando en esto. Amén. Segunda venida, antes o después de la tribulación. Hemos hablado acerca de la pretribulación, hemos hablado de la media tribulación, hemos hablado de la preira y hemos hablado de la post-tribulación. Yo como apóstol del reino creo que la iglesia de Dios se va a quedar aquí a vivir la gran tribulación. No seremos arrebatados como hemos creído durante tantísimos años. No seremos arrebatados hasta después de la gran tribulación. Fundamentos bíblicos hay muchos. Busquen en la página de Jehová Nisi, en el Facebook, o entra a YouTube y ahí va a ver los fundamentos que hemos estado plantando sobre estas 5 prédicas que estamos haciendo. Espero hoy terminar, así que vamos a adelantarnos a donde me quedé. Hemos hablado mucho acerca de este tema para que todos aquellos que nos visitan lo analicen. Recuerde, no imponemos ninguna doctrina, simplemente hablamos lo que Dios está hablando a mi espíritu y es lo que predicamos. Amén. ¿Ok? Señales antes del fin, principio de dolores. Vamos a leer Mateo 24:3. Todos en Mateo, por favor. Mateo: discierna con su espíritu, escudriña las escrituras, como siempre les he dicho, todo lo que les diga yo, no me lo crea. Vaya y busque la palabra y compruebe si lo que le estoy diciendo es verdad. Amén. No venga con una mentalidad de lo que ya aprendí es correcto, porque si no, no va a crecer. Venga con la mentalidad de que lo que he aprendido voy a escudriñarlo y comprobaré en el espíritu si es correcto o incorrecto. En el espíritu pídale al Señor que le dé discernimiento. Amén.
vamos a 24:3, dice así: habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Contestando Jesús dijo: cuiden de que nadie los engañe. ¿Cuiden de qué? Que nadie nos engañe. Mire, nosotros los pastores no estamos aquí para engañarle. Desgraciadamente hemos aprendido de Biblias que vienen con un dogma católico. Reina Valera, dogma católico, escrita por sacerdotes católicos, y nos han enseñado esa cultura. Pero hoy en día, a través de la palabra de Dios, el crecimiento de la ciencia aumentada, pero dice la palabra de Dios que también la revelación del Espíritu sería aumentado. Hoy Dios nos llama a leer Biblias que vienen directamente del arameo, traducidas por judíos en base a su cultura, en base a su idiosincrasia. Traducen Biblias hoy en día, como es la Biblia Kadosh, la Biblia Peshita, donde no tienen alteraciones en la palabra. ¿Cómo se tradujeron nuestras Biblias hoy en día? Se tradujeron del arameo al griego, del griego al latín, del latín al inglés y del inglés al español. Imagínense cuánto cambio de idiosincrasia, cultura, entendimiento se han perdido a través de unas traducciones de diferente manera. Entonces tenemos que volver a las sendas antiguas, como dice la palabra, volver a las sendas antiguas, volver al principio, volver de donde salió nuestro dogma, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia o nuestra creencia en Cristo Jesús. Volver a la raíz. Tenemos que volver a la raíz. Amén. Entonces seguimos diciendo: que nadie nos engañe. Por eso es tan importante que usted compruebe si verdaderamente lo que nosotros los pastores decimos si es verdadero o no. Muchas de las veces, no estoy diciendo que los pastores se levanten para mentirle al pueblo, no. El gran problema es que a veces, a través de lo que hemos aprendido, a través de lo que nos han dicho, no hemos escudriñado a profundidad la palabra y hemos creído durante siglos lo que nos han enseñado sin escudriñar. Vuelvo a repetir, los pastores no estamos para engañar. Simplemente decimos lo que aprendimos, y a veces lo que decimos no es lo correcto. Hoy el pastor debe de estar más comprometido a escudriñar profundamente la palabra. Amén. Porque sobre nosotros va a caer una responsabilidad tremenda ante Dios si no damos una palabra adecuada en Cristo Jesús. Así que pongamos mucha atención. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. ¿Qué estamos escuchando hoy en día? Calamidades, una tras otra. Pareciera que al pueblo de Dios nunca le iba a llegar una calamidad, pero pues acaba de llegar una calamidad con el terremoto. ¿Cuántos muertos? Muchos muertos. Calamidades unas tras otras, inundaciones, terremotos, cataclismos, deslaves, tantas cosas que están ocurriendo hoy en día. Yo me pregunto, ¿estaremos en los últimos días? Sí. Bueno, pues apenas son los principios de dolores. Desde mi punto de vista es principio de dolores, ¿ok? Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Repita conmigo: no es el fin todavía. No tengo por qué entrar en angustia. Mejor preocúpate y ocúpate en vivir en santidad para que tu Señor te pueda recoger. Amén. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambre, plagas y ¿qué? Y terremotos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? ¿Y qué más? Hambre y plagas. Plagas en cuanto a animales que hacen y ocasionan enfermedades en el ser humano,
plagas en cuanto a nuestro cuerpo que se enferma. Una plaga es el SIDA, el papiloma humano. Hoy en día México está sufriendo de mucho papiloma humano, una plaga que impide que las mujeres puedan tener hijos y que a la larga provoca el cáncer cérvico uterino. Por eso, varones, sean fieles a sus esposas. Varones, sean fieles a sus esposas. No ande de loco. Estamos en los últimos tiempos. Acuérdese de eso. Además, engaña a su esposa, pero a su Dios Todopoderoso no lo engaña. A Él no lo engaña. Y el que practica el pecado es hijo del diablo, así que no es cristiano. El que practica el pecado es hijo del diablo. Primera de Juan 4:8 o 3:8, perdón. Entonces póngase atento. Y sigue diciendo la palabra: pero todas estas cosas serán el principio de dolores. ¿Qué son? Principio de dolores. Hasta aquí la iglesia de Cristo todavía está. No dice que se ha ido, no dice que ha sido arrebatada. El Señor Jesucristo está estableciendo los fundamentos y después va a decir Él cuándo ha de ser arrebatada. Él mismo lo dice. La palabra de Dios por sí misma se contesta. No tiene ninguna interpretación ajena. La palabra de Dios por sí misma se tiene que contestar y se contesta. Amén. Y sigue diciendo: en esos días os entregarán. ¿A quién los van a entregar? A nosotros. Dice, en esos días los entregarán a aflicciones. ¿Estaremos viviendo aflicciones hoy en día? Sí. Mire, yo creo que el que no está viviendo aflicciones es porque no hace nada en contra del enemigo, o bien es aliado de Satanás, o bien está muy ungido por Dios. Espero que sea la tercera, muy ungido por Dios. Amén. Muy guardado por Dios, así como Job estaba guardado antes de pasar por tribulación. Y sigue diciendo: y los matarán y serán odiados por todas las naciones. ¿Por causa de quién? Del nombre del Señor Jesucristo. Hoy en día mucha gente nos insulta, no quiere acercarse a un cristiano, nos dan la vuelta, se burlan de nosotros. Pero llegará el momento que todos aquellos que se burlan de ti vendrán a buscar consejo de ti. Consejo en la palabra de Dios, que les des paz, que les des consuelo, que les hables del Señor Todopoderoso que puede dar vida. Amén. Sigue diciendo la palabra: muchos escandalizarán entonces, unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. Dentro de la iglesia de Cristo habrá gente que aborrece unos a otros. Mire, sí, tengo aquí dentro de la iglesia gente que ni siquiera se habla. Son creyentes en Cristo y aquí dentro de la iglesia no se hablan. ¿Está Cristo en ellos? A ver, usted lo entiende porque yo no lo entiendo. Gente dentro de la iglesia que no se hablan, no se saludan, no se aman. ¿Así ustedes creen que el Señor Jesucristo vendrá por una iglesia? No. El Señor Jesucristo no va a venir por una iglesia que no esté preparada. Y estar preparado quiere decir estar maduro. Y un maduro le habla a todo mundo. Y un maduro perdona todo. Y un maduro se acerca porque ama. No se esconde o se da la vuelta para no saludar al hermano. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando, nos está confrontando y tenemos que entender. Si yo no le hablo a mi hermano, hoy tengo que quebrantar ese orgullo, tengo que quebrantar esa soberbia, o tengo que quebrantar lo que esté en el corazón para hablarle a mi hermano. Aunque se me hagan las tripas,
nudo. Tengo que hablarle. Amén. Amén. Muchos se escandalizarán, ya dijimos, y surgirán muchos falsos profetas. Dice la palabra de Dios, surgirán muchos falsos profetas. Hoy en día muchas denominaciones cristianas dicen que los profetas no existen y los apóstoles pues menos. Pero si la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos dice que habrá muchos falsos profetas, quiere decir que también hay verdaderos. Si no, ¿para qué diría que hay falsos profetas? Diría, no escuches a ningún profeta porque son falsos. El mismo Jesucristo descalificaría el ministerio profético, pero sin embargo Cristo lo está reconociendo. Se levantarán muchos, no todos. ¿Cuántos? Muchos falsos profetas, no todos. ¿Qué quiere decir? Que los demás son verdaderos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y engañarán a muchos, y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. ¿A causa de qué? Del aumento de la maldad. ¿En la iglesia de Cristo habrá maldad? Sí. Porque se ha enfriado el amor entre ustedes. No son capaces de perdonar y de amarse unos a otros. Prefieren darse la vuelta. Entonces, ¿qué está pasando? Se está enfriando el amor de muchos. Decimos ser muy espirituales, decimos estar en la presencia de Dios, pero de todo estamos juzgando, de todo estamos criticando, de todo estamos chismeando. ¿Qué está pasando en el cuerpo de Cristo? ¿Qué está pasando en el cuerpo de Cristo? Yo me pregunto, ¿verdaderamente estará el amor de Dios? ¿Verdaderamente estará el amor de Cristo en ti? Si tú has puesto tus ojos para criticar, para chismear, para descalificar, creo que el Señor no está en ti. Si Dios te ha permitido ver los defectos de tu hermano, no es para que lo critiques, lo juzgues o te retires de él, sino para que le ayudes a madurar, para que lo levantes y lo restaures y entonces camine correctamente en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Y lo que más me impresiona de esta palabra de Mateo 24, que habla acerca de las señales del fin, dice esto, Mateo 24, 13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. ¿Qué dice? Pero hay una condición para ser salvo. Hay una condición para ser salvo. Pero el que persevere hasta el final será salvo. Gloria a Dios. El que se mantiene, el que permanece. Por eso hace un rato el Señor me llamaba a decirle que usted debe de perseverar en la oración, debe de perseverar en la ley, debe de perseverar en la gracia, debe de perseverar en el amor, debe de perseverar en hacer el bien, debe de perseverar velando por su salvación, con temor y temblor para su salvación. Terminando esto de Apocalipsis, voy a empezar con lo que la iglesia de Dios le llama gracia. Y la gracia es muy diferente. La gracia que predica el pueblo cristiano es muy diferente a la gracia hebrea, muy diferente a la gracia verdadera de Dios, muy diferente. La iglesia cristiana ha corrompido el principio de la gracia y lo ha convertido en libertinaje. Así que prepárese para los siguientes, van a estar buenos. Así que sigamos avanzando en esto. Entonces el Señor dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Hoy en día, ¿no habremos la iglesia de Dios predicado en todo el mundo? ¿Ustedes piensan que ya no hay o que hay lugares que faltan que la palabra de Dios llegue? Mire, hoy tenemos tantos medios de comunicación
televisión, radio, misioneros, iglesias, tantas cosas. A lo mejor hay todavía poquitos lugares donde no se ha predicado, pero yo pienso que ya la iglesia de Dios, yo pienso que ya ha cubierto el globo terráqueo en predicar de la presencia de Dios, de predicar de Cristo Jesús. Yo lo pienso. A lo mejor todavía falta, pero estamos cumpliendo las señales que el Señor Jesucristo dijo que iban a suceder. ¿Ok? Y seguimos viendo. Miren este matrimonio peleando. ¿Habrá dentro de la iglesia de Dios matrimonios peleando que vienen como perros y gatos? No, ¿verdad? Aquí no hay. Aquí no. Aquí todos vienen poniéndose a cuentas con Dios y diciendo, bueno, en la casa peleamos, pero en la casa de Dios no peleamos. Nos ponemos a cuentas en la casa de Dios y de aquí salimos bien en Cristo Jesús. ¿Verdad que así vienen todos los matrimonios hoy? ¿No se oye? Amén. Entonces va a poner a cuentas ahorita matrimonio. No quiero matrimonios unos por un lado y otro por otro lado. El que tiene oídos, oiga. Amén. Ok. Mire, cuídense de su hermano. ¿Quién le va a apuñalar? Su hermano. Unos a otros se entregarán en los últimos tiempos. Pero en esta iglesia no, porque todos tenemos el amor vivo en Cristo Jesús. Y si muere uno, morimos todos. Porque todos nos amamos y donde hay dolor para todos. Amén. Firmes en Cristo Jesús. Entonces, seguimos viendo en Mateo 24:15. El Señor Jesucristo le está diciendo a su iglesia, bueno, a los que tiene ahí, a los discípulos, les dice que tiene que venir primeramente la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Dice la Escritura que el hombre de maldad, que el hijo de perdición, ya lo hemos predicado en otras prédicas, que el hijo de perdición iba a poner un pacto entre el pueblo de Israel y el mundo. Y a los 3 años y medio iba a romper su pacto, y a los 3 años y medio iba a tomar Israel, y de ahí comenzarían a adorarle a él. Ese es el hijo de perdición, la abominación desoladora. Adorar a otro que no sea el Dios Todopoderoso. Adorar imágenes que no sea el Dios Todopoderoso. Que ninguna imagen es el Dios Todopoderoso. Amén. Y dice así: por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo. ¿Dónde? En el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Israel. En Israel tiene que llegar el espíritu de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Tiene que llegar el hijo de perdición, a hacer un pacto en Israel. Cuando la palabra de Dios habla del lugar, del atrio, lugar santo y lugar santísimo, viéndolo en el terreno espiritual, hablando materialmente, el lugar santísimo es Judá, Jerusalén. El lugar santo es Israel. Y el atrio es las naciones. ¿Ok? Entonces, para que sepa que este hijo de maldad, hijo de perdición, tiene que llegar a Israel. ¿Para qué? Para corromper al pueblo de Dios, para destruirlo y que el pueblo de Dios le adore a él. Muchos serán muertos porque mucho pueblo de Israel no va a adorar al hijo de perdición. ¿Ok? Seguimos hablando pues. Dice: entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no baje a recoger lo que está en su casa, y el que esté en el campo no retroceda. ¿Qué nos quiere decir el Señor? No retrocedas en tu fe. No retrocedas por nada en tu fe. Cuida tu salvación. Si ves que algo está mal, si ves que algo está haciendo lo incorrecto, huye. Si viene la tentación a tu vida, si viene la mujercita que te quiere seducir, o si tú andas de galancito ahí seduciendo a otra, huye, huye.
Huye, dice el Señor, huye a los montes, vete al monte donde no haya nadie y puedas entender en tu mente que debes de guardar tu santidad. No entres en tentación, no entres en maldad. Si sabes que no vas a resistir, dice, huye, huye. ¿Qué nos enseña la palabra? Si tu fe no está tan firme y sabes que has de morir por tu fe, mira, mejor huye al monte, quédate ahí, que nadie te encuentre. De tal manera que guardes tu santidad y guardes tu fe en Cristo Jesús. Amén. Pero hay de las que estén embarazadas y las que estén criando en esos días. Oren pues para que su huida no ocurra durante clima tormentoso ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran aflicción o tribulación. Habrá en los últimos días una gran aflicción. Entonces estamos viendo que la tribulación acaba de terminar. Comienza el hijo de perdición a los 3 años y medio, y entonces comienza la gran tribulación. Aquí lo está diciendo, porque habrá entonces una gran tribulación, una gran aflicción, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Hasta aquí yo no escucho que la iglesia de Dios haya sido arrebatada. Hasta aquí yo no leo, porque dije escucho, yo no leo que diga que la iglesia de Dios fue arrebatada. Ya explicamos cultos anteriores que el Señor Jesucristo no va a venir en secreto, no va a venir en secreto por su iglesia. Ya lo explicamos, no quiero retroceder en las explicaciones para los nuevos, pero sí les pido que vean las prédicas anteriores. 22. Si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría. Si no fueran hechos por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pocos días de una gran tribulación, el pueblo de Dios no existiría. Tendrán que ser acortados los tiempos de la gran tribulación en favor de los hijos de Dios. Amén. Gracias. ¿Ok? Y sigue diciendo, pero a causa de los escogidos, Amén. esos días serán pocos. ¿A causa de quién? De los escogidos. Entonces los escogidos van a sufrir la gran tribulación. Si no, no estaría ahí. No estaría ahí. Y se lo estoy hablando de la Reina Valera. No estaría ahí. Dios no se puede contradecir. A causa de los escogidos, pocos serán los días de la gran tribulación. Así que la iglesia de Dios no le queda otra más que perseverar, como dijo el Señor Jesucristo. El que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Si algunos le dicen en ese entonces, miren, ahí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas. ¿Surgirán qué? Falsos profetas. Cuidado. Y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. La iglesia de Dios sigue estando ahí. Sigue estando ahí la iglesia de Dios. Si no, no hablaría de los escogidos. También hemos mencionado en prédicas anteriores que la iglesia cristiana piensa que todos los versículos que hablan de tribulación o de gran tribulación solamente son para el pueblo de Israel. Gran mentira, gran mentira. Es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. La iglesia de Dios y Israel somos uno solo. No hay división. No hay hijos de Dios israelitas, hijos de Dios cristianos. Somos uno solo. Hijos de Dios o hijos del diablo. No hay otra división para Dios. Hijos de Dios o hijos del diablo. No hay una tercera división. Así que ¿qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Injertados a quién? Al olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Israel. 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 Seguimos diciendo. Vean que se los he dicho con anticipación. Miren, hoy el pastor se los está diciendo con anticipación. Hemos de pasar por tribulación. Prepárese, vive en santidad, créale al Señor Jesús, madure,
para que cuando vengan los tiempos de aflicción usted no apóstate, no se convierta en un apóstata. Madure. Prédicas anteriores hablamos acerca de quiénes son los apóstatas. Los apóstatas no va a ser el mundo, porque ¿qué ateo va a negar a Dios? Ya no creen en Él. Los apóstatas va a ser la misma iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana va a haber apóstatas, porque verán todo lo que les está sucediendo una tras otra, y entonces dirán: lo que me enseñó mi pastor es mentira. Entonces, si me enseñó esto el pastor de que íbamos a ser arrebatados y resulta que no me fui, entonces todo lo demás van a creer que es mentira. Van a creer que Cristo es un Dios falso. La misma iglesia será la apóstata. Cuide usted de no ser un apóstata. Manténgase firme. Amén. Manténgase firme. Y sigue diciendo: por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en la habitación interior, no lo crean, porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, así vendrá la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo vendrá? Después de la gran tribulación. ¿Y vendrá cómo? Como un relámpago. Como un relámpago. Todo el mundo ve un relámpago cuando alumbra, ¿va? Así vendrá la venida de Jesucristo. Desde el oriente hasta el occidente, toda criatura verá la gloria de Dios viniendo en las nubes, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. No hay una venida secreta, no hay una tercera venida. No hay una tercera venida. La iglesia cristiana durante siglos ha creído que el Señor Jesucristo vino en el año 0 y en estas fechas vendrá por su iglesia, se quedará en las nubes, recogerá su iglesia y ¡pum!, partirán al cielo. Estarán 7 años ahí preparando al equipo de guerra y después descenderán para liberar a Israel. No es así, no hay una tercera venida. No hay una tercera venida. El Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y conforme va descendiendo, la iglesia de Dios será arrebatada, pero al momento será puesta con cuerpos glorificados en la tierra. En la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. No tendremos que ser preparados en el cielo si vamos a tener un cuerpo renovado, glorioso en Cristo Jesús. Para eso ya fuimos madurados durante la tribulación, para creer en el poder sobrenatural de Dios y todo lo que hará con nosotros, para manifestar su reino dentro de la tierra. Amén. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces vamos a profundizar. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo es el tiempo que vendrá el Señor? Y vemos en Mateo 24, 29 que nos dice: inmediatamente después de la aflicción, ¿qué dice? Inmediatamente después de la aflicción, de la gran tribulación, ¿quién vendrá? De aquellos días, ¿qué vendrá? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potestades de los cielos serán sacudidas. ¿Sí estamos entendiendo? Antes de venir el Señor Jesucristo, tiene que oscurecerse el sol. El sol tendrá que perder su brillo. La luna dejará de alumbrar. Las estrellas de los cielos caerán. No puede venir antes el Señor Jesucristo. Y la iglesia sigue sin ser arrebatada. Sigue sin estar arrebatada. Y sigue diciendo la palabra: en ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? En ese tiempo. ¿Cuándo? Cuando el sol esté oscuro, cuando la luna esté oscura, cuando las estrellas estén cayendo a la tierra. Y entonces dice en el 30: en ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
La iglesia no está siendo arrebatada todavía. Hemos de ver todas esas situaciones que estarán pasando. Las hemos de ver. Amén. 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 Y el que no esté firme, el que no esté bien firme en la fe, es el que va a apostatar. El que prefiera su vida, sus bienes, es el que va a apostatar. Y sigue diciendo la palabra: y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran tormenta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Entonces, ¿cuándo va a recoger el Señor Jesucristo a su iglesia? Cuando pase la gran tribulación, cuando el sol se oscurezca, cuando la luna se oscurezca, cuando las estrellas del cielo estén cayendo, cuando el Señor esté descendiendo con su gloria, después de que haya pasado la tribulación y la gran tribulación, cuando esté viniendo en su gloria, va a venir a recoger a sus escogidos. Amén. Gloria a Dios. No antes. No antes. No antes. Tenemos que escudriñar las escrituras a profundidad. Vuelvo a repetirte: si quieres creerme, créeme, y si no me quieres creer, no me creas, pero investiga. Investiga profundamente en las escrituras. No te pongas a leer doctrinas de un lado y doctrinas de otro. Dile al Espíritu de Dios que discierna en tu espíritu y te dé entendimiento para comprender, para entender. No dejes que te manipulen tu cabecita, tu mente. Mejor escudriña y que el Señor sea quien te revele. Amén. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, vemos aquí que dice: después de la tribulación es cuando el Mesías va a regresar. Todo ocurre, ¿qué? En un día. En un día tiene que ocurrir todo eso. En un día. Ahí es donde dice el Señor: los tiempos serán acortados, porque si no mis escogidos perecerían. En un día va a manifestarse todo esto, en un abrir y cerrar de ojos. No es un eclipse, no va a ser un eclipse. El sol perderá su luz, la luna perderá su luz, las estrellas perderán su luz. No son eclipses, no son lunas de sangre. Todo tiene que suceder en un mismo día. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra. Ahí me pasé. Acabamos de leer que dice que la palabra de Dios dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. La iglesia de Dios dice que primeramente será arrebatado el pueblo de Dios. ¿Sí? La palabra de Cristo a través de la parábola del trigo y la cizaña dice que primeramente los ángeles vendrán por los hombres de impiedad, por los hombres de maldad. Tiene que ser sacada la maldad, primeramente destruida, para después recoger el trigo. Vamos a leer qué dice la palabra. Dice: ahora bien, de la higuera Israel florece. Ah, no, ese es Mateo 13. Sí, no fui con otro. Perdón. Mateo 13, 24. Le refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Quién es el que sembró la buena semilla? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En su campo. ¿Quién es el campo? La tierra. La tierra, pero ya sé que la tierra es el campo. El mundo. Nuestro corazón. Ese es el campo. Nuestro corazón.
Y sigue diciendo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues está esta cizaña? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿El enemigo de Dios no pondrá en tu campo, en tu corazón, cizaña? Sí. La maldad la siembra el enemigo. Y usted, como cuerpo de Cristo, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. No os hagáis, no os hagáis. ¿Sabe discernir lo que es bueno y malo? Sí. ¿Y por qué hace lo malo? Porque el enemigo. Entonces, ¿quién gobierna su corazón? ¿El enemigo o Dios? No entiendo, que alguien me explique. Que alguien me explique. ¿Quién gobierna? Dios. ¿Somos cristianos o del diablo? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces demuestra que eres un hijo de Dios. Forma el carácter, madura, controla tu temperamento y deja que el Señor Jesucristo gobierne. Amén. 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 Y seguimos diciendo: y Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No. Imagínate si viniera hoy el Señor Jesucristo y tú tienes cizaña en tu corazón y estás viviendo en pecado. ¿Crees que te vas a ir con Él? No te vas a ir con Él. Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Por una iglesia perfecta. Para eso tienes que vivir tribulación, para que entiendas que el que tiene que gobernar en tu vida es el Señor, no tu carne, no tus emociones. Amén. Y sigue diciendo: Él les dijo: no quiero perderlos. Gloria a Dios. Gracias, Padre. No quiero perderlos. No es el tiempo de la siega. Todavía no están maduros. Puedo confundir un hijo que es maduro o que va a ser maduro al terminar la cosecha. Y puede ser arrancado porque pueda ser confundido con su cizaña que trae dentro. El Señor tiene que esperar los tiempos de la madurez de la iglesia. Amén. Amén. Te tiene que esperar para que madures y se te quite lo niño, lo inmaduro, lo enojón, lo gritón. Miren, está cayendo la gloria de Dios. Amén. Amén. Dice: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella a los hijos de Dios, a los que verdaderamente van a ser hijos de Dios y que su nombre está inscritos en el libro de la vida. La palabra dice en otros versículos bíblicos: cuida que no seas borrado del libro de la vida. El que tenga oídos, oiga. Cuida que no seas borrado del libro de la vida. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Tengamos cuidado. Eso será otro tema que tendremos que tocar. Amén. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Fíjese bien lo que dice el Señor. ¿Quién va a recoger primero? Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero de recoger el trigo y echarlo en mi granero. ¿Qué va a recoger primero? Tiene que apartar lo malo de la iglesia. A esos hombres que están de cristinos, esos hombres que están ahí de espías, de intrusos, que no se han comprometido con el Señor, tiene que ser sacado de la iglesia. Así que la iglesia de Cristo se quedará
los que verdaderamente tengan un corazón comprometido y entregado y pactado con el Dios Todopoderoso. Así que en los últimos días veremos correr de aquí para allá iglesias llenas predicando la gloria de Dios, predicando un sinfín de cosas, pero nunca predicándoles de la santidad. Hombres acomodándose a la iglesia, hombres acomodándose a la doctrina conforme su manera de ver, pero no a la palabra de Dios. Usted acomódese a la palabra de Dios, no a su conveniencia, a la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor tiene que venir a recoger el trigo, pero tiene que apartar la cizaña. Gloria a Dios. No puede venir el Señor Jesucristo hoy a arrebatar a una iglesia que no está madura. Él mismo estaría contradiciendo su palabra. Él no sería parejo con la iglesia de Dios. Él sabe que hay cristianos inmaduros que están creciendo y madurando, pero que todavía no es el tiempo de que puedan dar un fruto grande, fuerte y apacible, bendecido en Cristo. Tienen que dejar que ese cristiano inmaduro vaya creciendo hasta que se convierta en un cristiano maduro, y entonces poderlo arrebatarlo para que sea la esposa del Cordero. Amén. ¿Usted se casaría de la noche a la mañana? No. A menos de que embarace a la novia y lo obliguen, ¿verdad? Pero Dios va en contra de la fornicación. Entonces el Dios Todopoderoso Jesucristo no puede fornicar con su iglesia. Primero la tiene que tener limpia, pura y santa, para venir por ella y llevarla a una morada que Él está preparando en los cielos. Amén. Y sigue diciendo la palabra. Amén. Concluyendo esta serie de prédicas, en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿qué dijo? Que habremos quedado. ¿De dónde habremos quedado? De la gran tribulación hasta la venida del Señor. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta que el Señor venga. Ahora, si tú piensas que se lo está diciendo a Israel, pues quiero decirte que lo está diciendo en el Nuevo Testamento, que se supone que el Nuevo Testamento es para la iglesia. Nos está hablando a nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesucristo no descenderá sin los toques de la última trompeta, de la séptima trompeta. La séptima trompeta estará marcando el día final de juicio, el día de la ira del Dios Todopoderoso, de Yahweh, en contra de los impíos. Y sigue diciendo la palabra: luego nosotros, los que vivimos. ¿Luego quién? Nosotros los que vivimos. Entonces fíjese bien, el Señor está descendiendo y primero están resucitando los muertos. Y dice: y los que vivimos, los que quedamos, entonces veremos la gloria de Dios y seremos arrebatados. A ver la pechita, a ver, léenos qué dice la pechita, por favor. A ver, ¿le pueden acercar un micrófono al apóstol Norma, por favor? A ver, préndele, por favor. ¿Qué dice la pechita? El versículo 17 en la pechita dice: y en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Permanezcamos. ¿Permanezcamos en quién? En Cristo Jesús. ¿Y luego qué? ¿Seremos qué? Aúna junto con ellos en nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Amén. La Kadosh. ¿Quién tiene la Kadosh? Kadosh. Vamos a ver la Kadosh. 1 Tesalonicenses 4 17. ¿Me leíste, mi amor? A ver, Kadosh, ponle el micrófono, por favor.
Primera de Tesalonicenses 4:17. Pégatelo, mija, Caro. Después nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos justamente levantados con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Entonces, ¿cuándo vamos a ser arrebatados? Cuando ya han pasado las tribulaciones y la gran tribulación, no antes. No antes. Hemos creído en una doctrina que no es bíblica, en una doctrina de preatribulación, no es bíblica. Seguimos viendo lo que dice la palabra. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, inmediatamente después de la tribulación, nosotros seremos levantados. Si nosotros eliminamos la posibilidad de madurar, de crecer, la iglesia no sería rescatada. Cristo viene otra vez, te vuelvo a repetir, por una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Cristo no va a recoger a un cristino, no va a recoger a un cristino, no va a recoger a alguien que está en mitad con el mundo y mitad con él. No soy legalista, ni estoy siendo legalista, ni soy un fariseo, ni me aboco a la ley. Dios nos ha dado la gracia, pero la gracia no es libertinaje. La gracia no te da autoridad para pecar. La gracia que Dios derrama sobre cada uno de los creyentes es su poder, su fortaleza, su gloria, su sabiduría, para que cada uno de nosotros, conforme a los dones de la gracia del Señor, podamos permanecer firmes en su palabra y no contaminarnos y alejarnos de toda maldad. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Los dones y favores inmerecidos del Dios Todopoderoso para fortalecernos y guardarnos en santidad. Pero hemos confundido la gracia y nos predican de la gracia de una manera muy diferente. Que por gracia sois salvos y no por obras. Yo no te estoy hablando de obras, te estoy hablando de obediencia, de santidad. No te estoy hablando de obras. No confundas. Te estoy hablando de obediencia y santidad al Dios Todopoderoso. Amén. Hemos confundido la gracia. Hemos confundido la gracia y pensamos que con la gracia tenemos el derecho a pecar. Oh, gran error. Oh, gran error. Necesitamos volver a los caminos de nuestro Señor. Necesitamos volver. Tenemos la oportunidad de aquí en adelante de santificarnos. Tenemos la oportunidad de crecer, de madurar, de adquirir conocimiento en Dios. Tenemos la oportunidad gloriosa como nunca antes ha habido, donde la revelación del Dios Todopoderoso se hace visible, manifiesta, donde hay universidades cristianas, donde hay un desarrollo teológico correcto. Amén. Y no manipulados por otras religiones. Hoy en día se están levantando judíos convertidos al cristianismo y que están enseñando verdaderamente la tradición, la enseñanza oral, verbal, escrita, cultural al pueblo cristiano, y del cristiano puede entender verdaderamente lo que Cristo quiso decir en sus tiempos, con palabras adecuadas y correctas. Amén. Entonces, si yo creo que voy a ser arrebatado, nunca voy a madurar. Cristo no va a venir a casarse con una niña o con un niño. Cristo viene por una mujer madura. Y esa mujer madura debes de ser tú. No viene por niñas, no es un pedófilo Cristo Jesús. Viene por una mujer madura. Amén. Dios nos da la oportunidad de crecer. Y ahí está el desarrollo. Nos da la oportunidad de crecer. El pasar por la tribulación nos va a madurar a muchos. A muchos.
Durante 1850 años, la doctrina de pretribulación no existía. No existía. No existía. 1850 años, la doctrina de pretribulación no existía. No existía. Hoy, aquellos teólogos académicos que profundizan en las escrituras, ¿qué estoy diciendo? Profundizan en las escrituras con un lenguaje original. ¿Qué te acaban de leer ahorita? Lenguaje original del arameo al español, sin que haya contaminación y manipulación por los idiomas. Aquellos teólogos académicos que profundizan en las escrituras con un lenguaje original, sin parcialidad, solo pueden llegar a la conclusión que nos quedaremos en la gran tribulación y Jesús vendrá después de esta. Usted tiene que ser imparcial. Si usted lee las escrituras creyendo que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, usted se va a acomodar a todos los versículos bíblicos donde le hagan creer y pensar que usted se va a ir. Y eso es estar imparcial. Eso es estar contaminado. Usted sea imparcial en la escritura y dígale al Espíritu Santo que le revele. Amén. Cristo Jesús nos ha dicho que nosotros debemos de ser como Él. Cristos, pequeños Cristos. Cristo el Mesías vino a la tierra a enseñarnos una vida en santidad. Miren, hoy la iglesia de Dios quiere vivir o queremos vivir como Cristo, pero no queremos morir como Él. Cristo murió atormentado, flagelado, escupido, violentado, golpeado por ti, por amor a ti. Pero tú no quieres morir como Él murió. Jesucristo mismo dijo que nosotros íbamos de pasar a ser, nosotros pasaríamos por lo mismo que Él pasó. Porque hoy en día no quieres pasar lo que Cristo pasó, solamente quieres las buenas y las malas no. La iglesia va a pasar por buenas y malas para llegar a la madurez y a la perfección en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por la tribulación seremos madurados. Para concluir, el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Así que viva o muera en Cristo, yo estaré en sus brazos. Así que busquemos la santidad. Busquemos caminar con Él. Que la palabra de Dios se anide en tu corazón y que toda imparcialidad y toda doctrina de error sea quitada de tu vida y comiences a caminar en obediencia y en amor a tu Señor. Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, manifiesta tu gloria sobre tus hijos. Haz que tu gloria eterna descienda sobre cada hijo tuyo y tú les des la paz. Tú les des la convicción, mi Dios, de cuánto los amas. Pero en ese amor profundo que tú nos tienes, Padre, nos enseñes a caminar en una vida santa, en una vida de obediencia, en una vida de amor por ti, Padre. Señor, quita toda contaminación de nuestro corazón, quita toda maldad y toda cizaña de nuestro corazón y ayúdanos a madurar, mi Dios, para poder ver tu rostro. Señor, mi Dios, queremos ser la esposa del Cordero. Queremos ser tu esposa, mi Dios. Ayúdanos a vivir en una vida santa, pura, sin mancha, sin arruga, para poder ver tu gloria y estar contigo, Señor. Yo te pido, Padre, que el corazón de tus hijos sea alumbrado por la luz de tu justicia, por el sol de justicia, por ti, Señor Jesucristo, por ti, Señor Jesús. Señor mío y Dios mío, lleva con bien a tus hijos a casa. Bendecimos sus vidas, Padre. Hoy declaramos, Señor, bendito su salir y bendito su entrar a su casa, mi Dios.
Declaramos que tu mano poderosa está sobre ellos, mi Dios. Tu gloria en ellos, mi Dios. Y ellos son portadores de tu majestad, de tu presencia, de tu gloria. Señor, mi Dios, yo te pido que el manto de justicia esté sobre ellos, mi Dios. Hoy, Señor, tu Santo Espíritu los inunde de gloria, papá. Señor mío, que la fortaleza de tu Espíritu les ayude a mantenerse firmes y a no pecar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios te ama y nosotros también. Demuestra el amor de Cristo unos con otros. Dese un abrazo fraternal. Bendiga al que viene enfrente.